y también, por supuesto, con la observación del programa, puedan ustedes resolver la actividad. Muy bien. Entonces, ya hemos empezado con la grabación, así que vamos a ir a la actividad para explicar. Muy bien, entonces, como siempre, bueno, como dijimos la semana pasada, el objetivo es que esta actividad la puedan enviar hoy mismo, de ser posible, y justamente la idea es que así sea, hagan todo lo posible por resolverlo de esta manera. En este caso, nos vamos a centrar en la educación en la República. Dice, explicamos los cambios y las permanencias en el acceso a la educación. Y a partir de aquí hablamos pues de la independencia en adelante. Así que con esto estamos acabando lo que hemos empezado en este mes de agosto. Bien, tenemos entonces algunos breves textos. Un momentito, esperen. No avanza. Un momentito, que no avanza esto como quiero. Muchas gracias. Hablando con el señor Cristín, esperamos hoy que este abogado, ¿no? Que además no tenemos confianza, pueda lograr lo que Bien, entonces vamos a trabajar ese aspecto sobre los cambios y permanencias en el acceso a la educación en el Perú y ya viendo específicamente lo que sucede ya en la República. A ver, ¿quién podría leer, por favor, la fuente 1? Bien, Jimmy está entrando. ¿Quién podría leer el texto de la fuente 1? Bien, Tomás, gracias. Buenos días, profesor. Buenos días. Las bases sociales, culturales e históricas de la República del Perú. Educación. La Constitución de 1823, en su artículo 181, declaró que la instrucción era una necesidad común y que la República debía igualmente a todos los individuos. El artículo 184 de la misma Carta Política dispuso que se crearán universidades en las capitales de departamentos y escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños. Bellas palabras, como tantas otras de la República naciente, pero carente de posible aplicación inmediata por ausencia de recursos.
de elementos humanos, de directivas eficaces y de materiales de trabajo. El Decreto Supremo del 23 de febrero de 1823 obligó a los conventos regulares existentes en el territorio de la República a abrir escuelas gratuitas de primeras letras, debiendo los prelados respectivos designar como preceptores a los religiosos más dignos de confianza. Fueron muy pocos los conventos que cumplieron con esta orden, como expresara el Consejo de Gobierno en agosto de 1825, con el propósito de divulgar la educación primaria. Dispuso ya circular firmada por el ministro José María Pando en 1826 la organización de dos escuelas lancasterianas normales en Lima, una para varones y otra para mujeres. Planteles de idéntico tipo debían establecerse en las capitales de cada departamento y cada provincia. Ordenó asimismo que los programas de instrucción fuesen uniformes, agregándose en las escuelas de niñas la enseñanza de la costura. Estas directivas se cumplieron en su parte y su huella todavía era visible en 1841. Muy bien, gracias. Bueno, entonces este texto nos muestra cómo era la educación cuando empezó todo. Ahora, hay que empezar por esa parte de la Constitución de 1823. Como dice el texto, se indica que la educación es una necesidad común. Obviamente, esa es nuestra primera constitución. Y disponía que se crearan universidades en las capitales del departamento y escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños, o sea, en los pueblos más pequeños. Pero como dice el texto al final del párrafo, eso quedó en palabras. Y quedó en palabras por dos cosas. Primero que todo, porque cuando Bolívar llega justamente en 1823, recuerden que en 1822 tuvimos el primer gobierno peruano que fracasó en su intento de derrotar a los españoles, luego de que San Martín se retiró del Perú, y ante el peligro de que los españoles retomaran el control de todo y perdiéramos lo que habíamos logrado, el Congreso llamó a San Martín y de hecho el Congreso se dividió, ¿no? Ya teníamos un presidente que era Ribagüero y una parte del Congreso lo apoyaba, pero otra parte del Congreso consideraba que Ribagüero no podía gobernar bien y había fracasado. Entonces, simplemente hicieron lo que era ya la última opción, ¿no? Lo único que quedaba, llamar a Bolívar, pero Bolívar les había indicado, por medio de José Antonio de Sucre, su segundo al mando, que si venía acá al Perú, él venía como dictador. Es decir, él venía a gobernar para dirigir todas las tropas que habían y derrotar a los españoles, bueno, a los realistas. Entonces, eso significó que cuando Bolívar llegó, se suspendió esta constitución. O sea, nuestra primera constitución quedó en el papel, nunca se aplicó. Entonces, toda esta idea de crear colegios, muy bonito, pero nunca llegó a nada, porque se suspendió todo en cuanto a Bolívar llegó acá. Y bueno, además estábamos en una guerra, porque la guerra de independencia fue una especie de guerra civil, dado que no todos los que apoyaban a España eran españoles. También había criollos, había indígenas, eso lo hemos visto ya antes y lo hemos explicado anteriormente, ¿cierto? Había mestizos, había indígenas, había esclavos, es decir, había de todos los grupos sociales que apoyaban al rey y había obviamente quienes buscaban la independencia. Entonces, en ese contexto, crear colegios o universidades era imposible. Así que no se hizo mucho. Y menciona acá entonces que para 1823, ante el problema evidente de que estábamos igual que antes en la educación, se dio la indicación de que los conventos regulares, o sea, los conventos de sacerdotes y monjes, considerando que eran pues lo que había era muy común en las ciudades que hayan estos conventos. Nada más uno tiene que pasar por el centro de Lima para ver la cantidad de iglesias y cerca de las iglesias están sus, ¿no? Muchos, en algunos casos están sus conventos y así ocurre también en Arequipa, en Ayacucho, en Trujillo. Es evidente entonces que ellos tenían una preparación, tenían un espacio, podían materialmente encargarse de la educación, así que se les encargó a los conventos fundar escuelas primarias
y que los que dirigían los conventos, eso es lo que dice ahí con la palabra prelados, debían designar a los mejores de los sacerdotes o religiosos para que se conviertan en maestros de educación primaria. Pero el texto dice que muy pocos lo hicieron. Entonces, ante esto, eso ya para 1825, entonces era evidente que el asunto de la educación no avanzaba. Entonces, mencionan aquí que el ministro de aquella época, José María de Pando, organizó la llegada o la creación de dos escuelas lancasterianas. Este modelo lancasteriano viene de Inglaterra. Y dice aquí que se fundó dos escuelas lancasterianas en Lima, una para varones y otra para mujeres. Acá hay un elemento interesante, ¿no? Ya había un colegio para mujeres y eso ya identificaba pues una idea diferente de lo que había antes en la colonia. Y la idea era que debían establecerse colegios similares en las capitales de cada departamento y de cada provincia. Ustedes deben recordar que en aquella época teníamos 8 departamentos, ¿no? Las intendencias coloniales se convirtieron en departamentos y eran obviamente más grandes que los que son ahora, porque el Perú también era más grande de lo que es ahora. Y las provincias, bueno, también eran diferentes de lo que somos ahora. Pero la idea era por lo menos tener un colegio en cada capital de provincia y departamento. Pero esto fue difícil de implementar. Ahorita vamos a ver también el porqué. ¿Ya? Ordenó asimismo los programas de instrucción que fuesen uniformes, agregándose en las escuelas de niñas la enseñanza de la costura. Bueno, la costura es un elemento típicamente femenino, en teoría, que puede servir en la vida práctica e inclusive como un empleo, ¿no? Un oficio. Ahora, lo interesante de estas escuelas lancasterianas, ahí se ve en el recuadro, era que en ellas el maestro digamos, enseñaba a estudiantes avanzados y luego estos los ayudaban con los estudiantes menores. Es como si, por ejemplo, ante la escasez de maestros, digamos, yo, para poder educar a niños de primaria, eligiera a los mejores entre ustedes, ¿no? Los mejores de secundaria, de tal manera que me puedan ayudar ante... Eso obviamente se hacía por la escasez de maestros que había en ese momento, ¿no? Y es que la educación como algo público no era común, pues, ¿no? En realidad no, eso no había antes. Así que no había suficientes maestros para enseñar. Así que esta era una manera de, digamos, de una forma, suplir el vacío de la falta de maestros. Ahora, lo que yo recuerdo haber visto en el programa de Aprende en Casa es que esas escuelas no tuvieron el apoyo de todos, tal vez porque Diego Thompson, el que vino aquí para organizarlas, no era católico. Y es que Inglaterra pues no es un país católico, ¿no? Y es muy probable que la iglesia pues haya opuesto a que un no católico organice escuelas, algo que la iglesia pues consideraba que era lo suyo, ¿no? A pesar de que no lo había hecho. Entonces, parece que hubo por ahí problemas para implementar más escuelas lancasterianas, lo cual indicaría que para 1841, ¿no? Dice aquí, ¿no? Las directivas se cumplieron en parte, y su huella todavía era visible en 1841, ¿no? Pero acá también hay que decir algo. El momento no era el mejor para fundar escuelas. Primero que todo, el Perú, en cuanto a la independencia, estaba quebrado económicamente. Y es que hablamos pues de prácticamente 10 a 15 años de guerra interna, ¿no? Entre los patriotas y los realistas. Entonces la economía estaba realmente muy mal. El Perú estaba tremendamente endeudado con los países que nos habían ayudado y también con Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los primeros que nos prestaron dinero, ¿no? Para como nueva república, ¿no? Y no teníamos cómo pagar, obviamente. La economía estaba muy mal, la minería había bajado en su nivel, el comercio era casi inexistente y de hecho había, como ahora, un montón de grupos de ladrones en los caminos, de tal manera que viajar era peligroso. Así que estábamos mal económicamente. Así que recursos para crear colegios, como que no había mucho. Además de eso, había mucha inestabilidad política porque durante esos años y durante buen tiempo más, por lo menos hasta 1870, bueno, un poco menos de los años 70, todos los gobiernos van a ser militares.
todos los partidos eran partidos de militares. Y había elecciones, pero las elecciones eran muy irregulares, no son como las de ahora, ¿no? Como se ha indicado en un libro sobre la historia de las elecciones, en las elecciones muchas veces se ganaban de manera violenta. Es decir, los partidarios de un candidato a mano armada tomaban una mesa electoral y como el voto era libre, bueno, no era secreto en aquella época, sino que era visible por todos, prácticamente una persona que iba a votar ahí no tenía mucho más que hacer que votar por el grupo que dominaba la mesa, ¿no? Porque ¿qué podía pasarle si votaba por el contrario? Le daban de alma. Era algo muy irregular, prácticamente era un tipo de elecciones, digamos, para nada democráticas. Ahora bien, eso sí, igualito alguien ganaba las elecciones, pero el perdedor muchas veces no le gustaba perder, pues, ¿no? Como cierta candidata que ya conocemos. ¿Y qué hacía? Iniciaba una rebelión. Si tenía éxito, tomaba el poder, convocaba un nuevo congreso y era proclamado por el congreso presidente legítimo. Entonces tuvimos en esos años un montón de conflictos internos, guerras pequeñas, rebeliones, entre comillas, revoluciones, aunque ninguna fue un cambio tan grande como para llamarla revolución, ¿no? Así que, francamente, era un mal momento económicamente, políticamente, para que realmente se invirtiera en escuelas. Eso sin contar que también tuvimos conflictos externos, ¿no? Con problemas con Ecuador, en fin, la Confederación Peruano-Boliviana, que nos afectó a Chile, en fin, una serie de cosas que tal vez por eso la cosa no fue como debería, ¿no? Y realmente se fundaron muy pocas escuelas. Inclusive acá menciona que para 1841 no se había avanzado mucho, y deben ustedes saber que de 1841 a 1845 tuvimos un periodo horrible de anarquía, justamente tras la muerte del general Gamarra, que se le ocurrió invadir Bolivia después de la Confederación Peruano-Boliviana y tuvo la mala suerte o el mal criterio de ser derrotado e inclusive morir en una batalla, ¿no? En Gaví. Y los bolivianos nos invadieron, ¿no? Entonces, hubo un momento en que había una división interna, porque no había presidente, porque había muerto en la batalla, y varios generales decidieron que era su oportunidad y se nombraron presidentes. Y luego de derrotarlos, a los bolivianos, expulsarlos, bueno, ahora sí, cada uno comenzó a pelear contra el otro, ¿no? Tuvimos 4 años de guerra civil, donde hubieron por lo menos hasta 3 o 4 que se nombraban presidentes del Perú. Hasta que uno de ellos derrotó a todos los demás, ¿no? Que fue Ramón Castilla. Entonces, Ramón Castilla sí puso orden, ¿no? Y ahí sí realmente avanzamos. Pero ahí ustedes pueden ver que en ese contexto era fácil construir escuelas o avanzar. No, pues realmente no, ¿no? Bien, eso ya nos da un contexto entonces que la educación avanzó un poco en los primeros años, pero no suficiente, ¿no? No había las condiciones. Ahora, hay que decir, antes de, bueno, voy a pasarlo mientras tanto, hay que decir también que en los años siguientes la cosa no mejoró tanto, ¿no? Porque tuvimos el dinero del guano, que nos permitió tener dinero y pagar nuestras deudas, y de hecho mucho dinero se gastó bien en ferrocarriles, en armar la marina, en preparar bien al ejército. Tuvimos una guerra con Ecuador que ganamos, tuvimos el conflicto con España que también ganamos, con la ayuda de Chile. En fin, tuvimos muchísimas cosas positivas, pero también se gastó el dinero de manera increíble en corrupción. Y también hubo gastos que eran positivos, pero que realmente implicaron grandes pérdidas, ¿no? De dinero. Pero era necesario. Por ejemplo, la liberación de los esclavos no se liberó como en Estados Unidos, ¿no? Donde se dijo, todos son libres y ya todos eran libres, sino que acá el Estado compró los esclavos a sus dueños. O sea que gastó una gran cantidad de dinero y luego les dio a los esclavos la libertad, ¿no? O sea, eso fue dinero que solo salía, no entraba, ¿no? Era puro gasto. Así que en ese periodo con Castilla, de hecho, la educación mejoró, pero todavía no era masiva como se esperaba en la época que vimos ahorita. Luego vino la guerra con Chile y obviamente la crisis económica antes de eso, la crisis económica por prácticamente la desaparición del guano como recurso importante y de hecho
todo lo que habíamos avanzado se perdió. Seguramente la educación tampoco no fue una prioridad. Después antes de la guerra con Chile, tuvimos un presidente que digamos, promovió la educación primaria como algo gratuito, pero estábamos en una gran crisis, así que por más que él intentó hacer algo, estoy hablando de José Pardo, no logró realmente aplicarlo porque económicamente ya estábamos quebrados otra vez, ¿no? Y luego vino la guerra con Chile, que fue un desastre total, y los años siguientes nos estuvimos reconstruyendo, ¿no? Nos tardó 15 años reconstruir todo lo perdido en la guerra, y más bien ahí llegamos al nuevo texto que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que la educación eh, tuvo sus momentos, pero también donde pudo haber avanzado, pero igualmente había serias limitaciones para realmente promover la educación como se esperaba, ¿no? En el siglo XIX, aunque tuvimos oportunidades, no se avanzó todo lo que se pudo porque en la mayor parte del siglo XIX, nuestro primer periodo, los primeros años, décadas de República, realmente no había recursos para realmente avanzar en la educación. Bien, sobre este texto entonces tiene que completar este cuadro. Hay que recordar que este texto es un texto secundario, ¿no? De Basadre, Jorge Basadre, nuestro gran historiador carneño, y que es parte del libro que él escribió sobre la historia de la República, ¿no? Bueno, entonces aquí tiene que completar, ¿no? Título, autor, de qué trata, cuál es la idea principal y cuál es la posición de la autora o del autor respecto a la educación luego de la independencia, que me parece bastante evidente, ¿no? Lo que pensaba Basadre, ¿no? Luego responden a esta pregunta: ¿por qué fue difícil aplicar las reformas educativas en el Perú luego de la independencia? Bueno, creo que ya lo que les he explicado ya da muchas pautas para ver esos problemas. Muy bien, luego de esto viene la fuente 2 de Garfias, 200 años de políticas educativas, y dice acá: la expansión educativa y la segregación por la calidad. Bien. ¿Quién podría leer este texto, por favor? A ver, alguien que por favor pueda leer el texto 2. A ver, Tomás, gracias. No sean tímidos, chicos, ¿ah? La expansión de la educación básica destinada a los sectores populares inició en el gobierno civilista de José Pardo, a comienzos del siglo XX. Esto ocurrió gracias al crecimiento económico producto del aumento de las exportaciones, luego del desastre de la guerra contra Chile, pero además fue fundamental el cambio de percepción sobre la población indígena. Los políticos e intelectuales dejaron de considerarla una carga pesada para el progreso y la incluyeron en ese proceso tal y como se había ideado en los primeros años de la República. Sin embargo, el objetivo era civilizar a los indígenas, o occidentalizarlos, y la educación se convirtió en el instrumento más adecuado para esta transformación cultural. Por medio de la educación, los indígenas debían convertirse en mano de obra calificada para las distintas industrias, pues se pensaba que solo el trabajo podría salvarlos de la pobreza y, al mismo tiempo, incluirlos en el corazón de la sociedad moderna que los civilistas querían edificar. El proceso fue lento, se puede decir incluso que se extendió por casi todo el siglo XX, y durante todo ese tiempo fue la iniciativa estatal quien la condujo y sostuvo, ya que en los años 30 se declaró la gratuidad de la educación primaria de los establecimientos públicos. Luego de los años 40 sucedió lo mismo con la secundaria y 3 décadas después con la educación universitaria. Bien, gracias, Tomás. Entonces, aquí tenemos una serie de pautas, ¿no? Ya estamos en el siglo XX. Y justamente José Pardo fue hijo, pero acá me equivoqué, el presidente que inició o intentó hacer algo fue Manuel Pardo, lo confundí con su hijo,
Manuel Pardo, antes de la guerra con Chile. Años posteriores, su hijo, José Pardo, también presidente, y también concientizado por lo que su papá había intentado antes, y dado que era un mejor momento en la economía peruana, José Pardo sí logró, o sí hizo un esfuerzo sostenido por la educación primaria, y eso estamos hablando en sus dos gobiernos, porque él fue presidente en dos periodos, ¿no? 1904 y 1908, si no me equivoco, y 1915 y 1919. Entonces, ciertamente hubo un esfuerzo ahí a favor de la educación primaria, pero también dice aquí que hubo una idea interesante en relación con los indígenas. Dice que los políticos e intelectuales dejaron de considerar a la población indígena una carga pesada para el progreso y la incluyeron en ese proceso tal y como se había ideado en los primeros años de la República, ¿no? Sin embargo, el objetivo era civilizar a los indígenas, occidentalizarlos a través de la educación. Entonces hay que decir aquí lo siguiente, ¿no? Durante todo el siglo XIX, bueno, hay que decir primero que todo que la mayor parte de la población peruana hasta mediados de los años 40 ha sido andina y quechua hablante, ¿sí? Entonces, el Perú que somos ahora no es el Perú que éramos hace 80 años, ¿no? El Perú ha tenido un gran cambio, básicamente por las migraciones. Y durante la mayor parte de nuestra historia republicana, el Perú eh, el Perú realmente era muy andino y muy quechohablante. Entonces muchos congresistas, obviamente costeños, limeños, tenían una posición muy crítica contra la población indígena, a la cual le daban, como en la época de la colonia, los peores adjetivos. Y muchos decían inclusive que la población indígena era la causa del atraso del país. Entonces eso obviamente indicaba pues, o tenía pues todo el componente de racismo que venía de la colonia. En el siglo XX esa idea todavía existía. Sin embargo, aquí se ve una idea diferente, ¿no? Se dice, bueno, sí, los indígenas tienen esa situación y también se dice, a través de la educación los vamos a cambiar, ¿no? Los vamos a occidentalizar. La idea era, de alguna manera, ¿no? Educarlos para que la población indígena olvide su cultura, olvide su quechua, olvide sus costumbres, olvide su forma de vestir, olvide sus ideas, sus creencias, y se occidentaliza, ¿no? Esa era la concepción de la educación a inicios del siglo XX. Muy diferente a lo que consideramos ahora, ¿no? Que la educación intercultural, que imagino ustedes ya conocen, sobre todo por DPCC, valora más bien nuestra diversidad, ¿no? Y lo reconoce como algo muy importante, ¿no? Pero en aquella época no era así, pues, ¿no? El Perú realmente, y los peruanos que nos gobernaban, sobre todo en la República Aristocrática, eran gente muy educada, en los mejores colegios del Perú, pero también en Europa y en los Estados Unidos. Su ideal era Europa, Estados Unidos, o sea, su Europa era Occidente. Ellos, por eso hay un escritor que una vez mencionó, ¿no? Que los peruanos que nos gobernaban en aquella época se sentían más cerca de París que de la sierra. Y eso ya nos da una idea, ¿no? Realmente ellos se identificaban con Europa. Y por tanto, todo lo que era andino, todo lo que eran nuestras costumbres, fiestas, danzas, música, el quechua, el aymara, todo eso para ellos era atraso, ¿no? Todo eso era algo primitivo, todo era algo que no valía nada, ¿no? Lamentablemente esa era la concepción que había en esa época y durante buena época, durante buen tiempo del siglo XX. Así que ellos consideraban que la educación ayudaría a civilizar, ¿no?, a la población indígena. Pero no se logró mucho de eso porque no era asunto pues eso de la educación, ¿no? Ciertamente avanzó un poco la educación primaria, eso sí también se puede reconocer, pero avanzó realmente poco durante la República Aristocrática. Ahora dice acá, ¿no? El objetivo, en el fondo, también era convertir a los indígenas en mano de obra calificada para las distintas industrias. Y es que el Perú estaba empezando muy lentamente con industrias en aquella época, realmente muy poco si se compara pues, con los países de la segunda revolución industrial, ¿no? Pero ya estábamos camino a eso, ¿no? Y hay que decir que las primeras fábricas, realmente fábricas, aparecen justamente en estos años de 1908, 9, 10, 12, ¿no? Ligadas, por ejemplo, a la fabricación de la panadería, ¿no?, de los panes.
y también por ahí ya empezará la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, claramente era la idea de eso, ¿no? Educar para convertir a los indígenas en obreros. Más o menos como ya había pasado antes en Europa y en los Estados Unidos con la Revolución Industrial, ¿no? Solamente que muchos años después. Y bueno, obviamente consideraban que esto ayudaría a salvarnos de la pobreza. Sin embargo, lo que el texto nos dice es que este proceso fue lento y que la iniciativa realmente, y de hecho fue muy lento, ¿eh? Porque menciona acá en el último párrafo que es muy importante, ¿no? En los años 30 se declaró recién, ¿eh? Y eso fue después de la República Soviética, estamos hablando de los años de la guía, indicó ahí la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos. Pero recién en 1930, ¿no? En adelante. Y en los años 40 sucedió lo mismo con la secundaria. Mira, en los años 40, cuando ya estaban dándose las migraciones en el país masivamente a partir de esa década y los siguientes 30, 40 años. Bien. Y luego, 3 décadas después, en los años 70, ya estamos hablando del gobierno de Juan Velasco Alvarado, gobierno militar, es que se comenzó a hacer lo mismo con la educación universitaria. Eso quiere decir entonces que realmente la posibilidad de que más personas accedan primero a la educación primaria, luego a la secundaria y luego a la educación universitaria tardó bastante. Estamos hablando de muchas décadas. Fue un proceso pues muy lento, ¿no? Entonces lo que se escribía en 1823, ¿no? De que haya colegios y más universidades, recién se logró cumplir un poco en los años 70 y 80. Estamos hablando de más de un siglo después de cuando se propuso eso al inicio de la República. Muy bien, sobre eso tienen ustedes varias preguntas. ¿Por qué la educación se amplió en los sectores populares del siglo XIX y del siglo XX? ¿Cuál fue el propósito de educar a la población indígena? ¿Qué opinamos sobre ello? Acá, por favor, justifiquen su opinión sobre esa idea, ¿no? De educar para occidentalizar y educar para trabajar en fábricas. Justifiquen una opinión, ¿ya? No vas a decir una idea nada más, sino que hay que opinar. ¿Y cuáles fueron los cambios ocurridos en la educación en el Perú de los años 30 y 40? ¿No? Que acabo ya de leer. Bien, finalmente, la fuente 3, que ya trata un poco de los tiempos actuales. A ver, ¿quién lo podría leer, por favor? Muy bien, David, gracias. La lucha contra la discriminación en la enseñanza actual. En el mundo, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, ese instrumento incluyó la noción de que la educación no es un lujo, sino un derecho fundamental, y subraya la obligación del Estado de proscribir cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo. Disposiciones principales. La enseñanza primaria gratuita y obligatoria. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas debe ser generalizada y sensible a todos, accesible. La enseñanza superior debe ser igual, accesible a todos sobre la base de la capacitación individual. Una enseñanza del mismo nivel y condición equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de enseñanza proporcionada. En el Perú, Ley General de Educación. Artículo 3. La educación como derecho. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene que responsabilidad de contribuir a la educación y al derecho a participar en su desarrollo. Artículo 4. Gratuidad de la educación. La educación es un servicio público. Cuando lo prevé el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, en la presente ley. En la educación inicial primaria se completan obligatoriamente con programas de alimentación, salud y integra materiales educativos
Artículo Principios de la educación. La equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, pertenencia y trato a un sistema educativo de calidad. La inclusión que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerados, especialmente en el ámbito rural. Sin embargo, sin distinción de ética, religión, sexo u otra discriminación, contribuyendo hacia la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Muy bien, gracias. Como pueden ver, este texto, esos dos textos ya nos dan un complemento del cambio que tenemos ahora, ¿no? El primero proviene de la UNESCO, la Organización de la Educación para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, y nos recuerda lo que ya es evidente, ¿no? Que la educación primaria, es gratuita y obligatoria, que la educación es un derecho, y que todo, ¿no? Secundaria, todo debe ser un derecho para todos. Y la otra es la Ley General de Educación, que es la base de toda la educación que tenemos actualmente, y que también ha sido renovada, por cierto, y que, pues, en 2003, y que inclusive, ¿no? Dice que la educación es un derecho, que la educación es gratuita, y que nuestra educación debe estar regida por la equidad, para que todos tengan la oportunidad de acceso a la educación, y por la inclusión, ¿no? El hecho de que no marginar a nadie por ninguna circunstancia para que pueda acceder a la educación. Entonces, sobre estos textos que ya nos indican la actualidad, ¿no? Miren cómo hemos empezado, ¿no? Al principio eran puras declaraciones, 1823, a lo largo de todo el siglo XIX, XX, durante el problema todo el siglo XIX se avanzó muy poco, en el siglo XX avanzó muy lento, pero lo hemos logrado, o hemos llegado a los tiempos actuales, donde ya se puede decir que, por lo menos en gran parte, obviamente, la educación sí se reconoce como un derecho y que ya nadie puede decir, no, tú no vas a estudiar o tú sí, sino que en realidad está accesible para todos y se busca que todos lleguen a ella. Claramente, hay situaciones en las que esto de repente tiene más dificultades y no se puede negar pues, que en los niveles educativos o en la calidad de la educación en el Perú hay mucho que debatir, porque no todas las instituciones tienen la misma calidad, y eso es algo que todos sabemos, pero de lo que era antes a lo que era ahora, definitivamente estamos hablando de un derecho concedido, ¿no? Ahora, en base a eso ustedes van a completar este cuadro. ¿Qué logros en relación con la educación se presentan en las fuentes, ¿no? En la Convención y en la Ley General de Educación. ¿Y en qué coinciden ambas fuentes? También es importante que ustedes observen un poco su distrito, que es en su comunidad, y digan cómo se expresan esos logros en nuestra comunidad. ¿Ya? Ahí ustedes pueden verificar pues la cantidad de colegios de diferente tipo que hay en su barrio, tal vez recordar cómo era antes de la pandemia, ¿no? Cuando todos íbamos en estas mañanas a los colegios, universidades, academias, institutos, lo cual pues indicaba el acceso a la educación que todos teníamos, ¿no? Que por ahora no se da por la pandemia, pero que sabemos también que es parte de esto. Finalmente, tomando en cuenta todo lo de esta actividad, más lo de la ilustración de la semana anterior, van a completar este cuadro, ¿no? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado con relación al acceso a la educación durante estas etapas? ¿Ya? Lo de raíz ya vimos que trajo un cambio, pero no se dio por completo. Y lo de independencia, el siglo XX y la actualidad, ya eso lo hemos visto en esto. Finalmente, un texto donde van a escribir acá, ¿no? Los cambios en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Igualmente lo explican y argumentan. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos para esta semana. A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? Veamos, ¿alguna duda? Sí, Lisette. Profesor, no hay ninguna duda, pero usted mandó otro archivo al Classroom. Mandó uno de primero. ¿Así?
Oh, ¿en serio? Sí, mandó una de primero, de secundaria. Ya. Entonces, ahorita... Ay, miércoles, ya. Ya. Entonces, sí, ¿verdad? Rayos, no me había dado cuenta. Muy bien, entonces ahorita lo voy a reenviar, disculpen el error, ¿ya? Entonces eliminan este archivo y lo reemplazan por el que voy a enviar en un momento. Con esto de los cambios de horario te había confundido porque antes se iba todos al mismo tiempo y no había ningún problema, ¿no? Ahora tengo que enviar y programar uno por uno ya que todos tienen fechas diferentes. Me disculpan por el error, tomaré más en cuenta eso para que no vuelva a ocurrir. En un rato, en un momento más, sí, yo creo que ahora lo puedo hacer. En cuanto acabe la clase, lo voy a reenviar. Marín, gracias por avisarme, no me había dado cuenta, la verdad. Muy bien, aparte de eso, de lo que han escuchado, ¿alguna duda? Hoy hemos estado 19. Entonces, si no hay dudas, vamos a detener la grabación